Ya. Ok, sigamos. Les estaba comentando que se pueden hacer también entrevistas, es una técnica utilizada en el Assessment Center, pero estas entrevistas se las debe de realizar cuando la persona esté ahí en el lugar y se pueden hacer entrevistas y hacerle preguntas con respecto a lo que va a realizar en su día a día y cómo lo va a hacer. Entonces hago en esa entrevista y la persona va a responder. Y obviamente los evaluadores vamos a identificar en este caso qué competencias y si tiene o no el conocimiento que nosotros necesitamos. ¿Ya? Roleplay, simulaciones de situaciones reales que permiten observar reacciones y toma de decisiones y sobre todo manejo de conflictos. Entonces, roleplay es una simulación, como la que hicimos el día de ayer, poder simular cómo va a ser el caso, cómo va a ser la situación, la problemática o las situaciones que se puede presentar en el día a día y cómo la persona respondería o actuaría. Entonces, nosotros ya podemos ver cómo son situaciones reales, cómo va la persona a reaccionar, ¿ya? Estudios de casos, ¿ya? Entonces también se le puede poner en el assessment center a los candidatos a realizar algún caso práctico y que la persona pueda realizar un análisis de situación laboral compleja para evaluar esta capacidad analítica y resolución de problemas. Entonces se le puede presentar un caso, indicarle que este es el caso de análisis, se le da el tiempo para que él pueda resolver y también a partir del tiempo que nosotros le damos al candidato para que pueda resolverlo, lo pueda exponer, ¿ya? Entonces, ¿cómo evaluamos nosotros como, en este caso, como observadores, poder, en este caso, evidenciar cómo resolvió el caso, cómo lo analizó y qué propuestas está proponiendo, propuestas tiene, perdón, para que se realicen mejor estos casos, ¿ya? Entonces, por lo general se les pone, son análisis de situaciones, como lo dice en la diapositiva, son complejas, ¿ya? Porque son del día a día y son también planes, planes de ejecución o planes de acción que se puede hacer dentro de la compañía. Entonces, en el caso de procesos de selección que son de manera externa, muchas de las veces necesitamos a la persona que venga a incorporarse a la compañía porque están pasando por alguna situación dentro del área o se necesita mayor rentabilidad dentro de la compañía y necesitan aumentar esta productividad. Entonces se les pone estos casos para saber qué la persona propondría, qué la persona haría para poder mejorar estas situaciones. Entonces, nosotros ya podemos ver si la persona va a realizar estas propuestas adecuadamente. Entonces, con este estudio de casos es la técnica que sobre todo se utiliza en los Assessment Center para poder saber cómo la persona va a realizar sus propuestas, ¿ya? Profe, buenas noches. Ahorita voy a conducir, profe, no puede participar, por favor. Ya, no, aquí Daniela, no hay problema, ¿ya? Y también tenemos observación, el registro sistemático y objetivo de conductas durante las actividades para fundamentar las decisiones de la evaluación, ¿ya? Entonces, como vemos, tenemos algunas técnicas igual de evaluación que nos permiten evidenciar y también analizar qué competencias tiene la persona, ¿ya? Y cómo va a desempeñarse en el cargo. En este caso, nosotros tenemos este análisis y tenemos la propuesta para saber qué es lo que nosotros vamos a evaluar. Entonces, podemos utilizar estas diversas técnicas. Ok. Ya, lo que más se utiliza en los assessment center es poder hacer dinámicas grupales, ¿ya? Entonces es lo más común que se hace y ¿por qué? Porque se puede a través de ella tener esa interacción con las demás personas y los demás candidatos y en un grupo de trabajo específico, ¿ya? Entonces estas dinámicas son ejercicios donde los participantes interactúan para resolver problemas o discutir temas específicos, ¿ok? Entonces nosotros les ponemos las situaciones y las personas pueden interactuar con los demás compañeros para proponer ideas, discutir temas y obviamente también con ello proponer ideas que nos ayuden a nosotros a resolver los casos que les pusimos, ¿ya?
Este tipo de dinámicas grupales incluyen discusiones en grupo, resolución de problemas y también el objetivo principal en este tipo de dinámicas es de evaluar las habilidades con interacción social, comunicación y trabajo en equipo. ¿Ya? Entonces, si nosotros vamos a reclutar, vamos a seleccionar la persona que va a estar en un área donde se necesita este trabajo en equipo, esta solo es interacción social con cada uno de los compañeros del área. Entonces yo voy a realizar este tipo de técnicas en el que yo voy a reunir a las personas para que puedan realizar estos ejercicios, ¿ya? Ya, ok, entonces en este caso de que yo voy a seleccionar las personas que van a tener esta interacción con grupos grandes, es mejor realizarlas de manera presencial que se dirijan en un lugar específico dentro de la compañía para yo poder hacer esos ejercicios. Ya se nos complica mucho si nosotros vamos a elegir la técnica de poder hacerlo de manera virtual, en videollamada no se va a evidenciar en este caso esa interacción que tiene y esta comunicación y trabajo en equipo. Ya, entonces, por lo general, cuando vayamos a hacer estas dinámicas grupales, hacerlo de manera presencial. Ya. Y dentro de la Assessment Center nosotros también podemos realizar estas entrevistas por competencias. Ya estas entrevistas, como vimos el día de ayer, es un tipo de entrevistas que nos permiten evaluar cómo la persona va a reaccionar y cómo la persona va a tener estos comportamientos dentro del cargo. Entonces, dentro del Assessment Center también puedo realizar en este caso las entrevistas que me permitan evidenciar estas competencias, ¿ya? Entonces, con este tipo de entrevistas nos permite predecir el objetivo, el desempeño futuro basándonos en conductas ya demostradas anteriormente, ¿ya? Y con ellos se evalúan comportamientos específicos y medibles, ¿ya? Entonces, es importante que si nosotros dentro del Assessment Center vamos a realizar entrevistas por competencias, es decir, entrevistas preguntándole cómo se va a desempeñar en el cargo, con comportamientos que yo voy a tener en el día a día del cargo, debemos de ser analizar las respuestas de manera concreta, sino hipotéticas. ¿Qué quiere decir esto? Que la persona debe de responder con evidencia y obviamente un poco cómo va a resolver los problemas o las dinámicas en el día a día del cargo, ¿ya? Entonces, em, en este caso de competencias, en la entrevista de competencias, con ello también nosotros evidenciamos liderazgo, resolución de problemas y trabajo en equipo, que son las competencias en las que nosotros podemos evidenciar por medio de las entrevistas en el Assessment Center. ¿Ya? Entonces, como les comentaba, si nosotros vamos a hacer en el Assessment Center preguntas de entrevistas por competencias, igual realizar una ficha en la que yo ya tenga las identificadas qué competencias voy a analizar y poder hacer una calificación inmediata y una calificación con ese análisis de lo que yo quiero para la persona que va a ocupar el cargo. ¿Ok? Ya. Entonces, tenemos roleplay o simulaciones, como les decía. Esta técnica nos ayuda a nosotros a simular las situaciones laborales reales, ¿ya? Es una de las técnicas que más se utilizan dentro de los assessment center y esto nos permite evaluar la capacidad de toma de decisiones bajo presión en escenarios controlados, ¿ya? Entonces, nosotros vamos a poner casos en los que las personas, los candidatos deben de resolverlas, que son obviamente casos que pasan en el día a día y vamos a poner igual rol, ¿ya? Entonces va a ser, tal cual el ejercicio que yo les hice el día de ayer. Una persona va a ser el entrevistado, la otra persona va a ser el entrevistado y les voy a poner el caso y las preguntas. Entonces tú vas a simular que tú eres el candidato. Tú vas a simular que eres el evaluador. Cuando nosotros hacemos este tipo de simulaciones, nosotros vamos a ver cuáles son las reacciones naturales de las personas, las reacciones que van a tener en el día a día. Y
ponerles a realizar estas simulaciones de estos roles con el grupo de personas, también nos pone en un escenario de cómo la persona va a actuar cuando estén con sus compañeros y qué respuestas va a dar, qué profesionalismo tiene con las demás personas, ¿ya? También nosotros ponerles en situaciones cuando vamos a medir liderazgo, vamos a seleccionar cargos de gerencias, vamos a seleccionar cargos de jefaturas, ponerles en el roleplay, me va a identificar, vamos a identificar cómo va a tratar a ese equipo de trabajo, ¿ya? Entonces, si nosotros ponemos como a la otra persona simulando que es una persona conflictiva, que tiene un problema, vamos a identificar con la otra persona cómo la está tratando, cómo va a solucionar el problema, cómo va a sobrellevar o qué respuestas le va a dar esta persona. Entonces, con estas simulaciones voy a ver, escucho qué respuestas está dando, cómo guía, cómo le guía a la otra persona. Entonces, lo que me va, vamos a ver cómo como evaluadores es cómo la persona va a actuar en ese momento y cómo va a tratar a las personas, ¿ya? Entonces, este tipo de roleplay o simulaciones que nosotros hacemos en los casos, sobre todo nos ayuda a evaluar a los cargos que son de gerenciales o jefaturas, ¿ya? Porque están teniendo personal a cargo, ¿ya? Y como liderazgo y como personas que tienen este personal siempre debemos de guiar y obviamente siempre van a estar bajo presión, bajo este control que deben de tener para poder guiar a su equipo adecuadamente, ¿ya? Los estudios de caso, ¿ya? Entonces, como les decía, ¿qué son? Son situaciones laborales reales o simulaciones del participante que deben de analizar, ¿ya? Estos casos se requieren identificar problemas, proponer soluciones y justificar decisiones de manera estructurada, ¿ya? Entonces, si yo le envío un caso al candidato, si yo le propongo ese momento un caso, la persona debe de analizar detalladamente y ver qué problema es lo que está pasando en el caso, proponer soluciones y justificar las decisiones. ¿Por qué yo elegir estas decisiones? ¿Por qué yo voy a actuar de esa manera? ¿Y por qué yo estoy tomando estas acciones para solucionar mi problema? ¿Ya? Para solucionar este caso. Entonces, como les comentaba, cuando se realizan los estudios de caso, puede ser de manera mucho más práctica y puede ser realmente lo que los casos que le pueden estar pasando al área en sí. Entonces necesitamos tener mayor rentabilidad, en el caso de marketing, tener mayor publicidad, en el caso igual de ventas, tener mayor ventas, la que es la realidad de la compañía. Y es por eso que queremos incrementar un personal. Entonces queremos saber cómo la persona va a resolver el caso, qué propuestos va a tener la persona y así saber si nos va a aportar con sus conocimientos, si nos va a aportar dentro con su proactividad, ¿ya? Cuando tenemos también estudios de caso, aquí también podemos evaluar y también identificar si tiene la persona estas competencias técnicas, es decir, los conocimientos, ¿ya? Porque que en las entrevistas o en el acercamiento que nosotros hacemos de primera fase, con el candidato nos puede indicar, sí, sabes que yo tengo conocimiento en ventas, en negociación, en los indicadores de ventas, entonces sí, siempre los he manejado y siempre he tenido buenos resultados en mis indicadores, pero es solamente decir, cuando nosotros ya le ponemos el estudio de caso, nos demuestra si tiene estos conocimientos, si en este caso realiza los indicadores, cómo lo realiza, cómo los ejecuta, porque los está realizando tal cual con un caso que tiene data. Entonces tiene data y con ello puede realizar estos indicadores y puede resolverlos y analizarlos. Entonces con los estudios de caso es cuando necesito saber si la persona tiene o no ese conocimiento técnico y que me indicó en su hoja de vida, en su perfil que lo realizaba, ¿ya? También, que nos ayuda a identificar o evaluar cuando un estudio de caso nos permite tener la capacidad de análisis crítico, resolución de problemas, pensamiento estratégico y habilidades para tomar decisiones, ¿ya? Análisis crítico, entonces poder saber si la persona cuando se le presenta este tipo de casos tenga esa capacidad de analizar, ya de analizar el problema y saber tener esa técnica o táctica para poder responder. Tampoco
de que la persona pueda evaluarlo o pueda responder de manera acelerada, ¿no? Entonces aquí nosotros podemos saber si tiene ese análisis crítico, se dio el tiempo de poder resolver el caso, se dio el tiempo de saber qué técnicas va a utilizar. Entonces, podemos ver este tipo de análisis, resolución de problemas, si tiene esta capacidad para poder resolver el problema adecuadamente a la situación que se le puso de manera tranquila y de manera suspicaz para saber si lo puedo o no realizar adecuadamente. ¿Ya? Pensamiento estratégico. También en este estudio de casos podemos ver qué piensa, si utilizó estrategias adecuadas para poder resolver el problema. ¿Ya? Entonces, ¿qué estrategias utilizó? ¿Qué estrategias va a utilizar en el día a día para poder plantear esta solución en los casos que se dan en la compañía? ¿Ya? Y habilidades para tomar decisiones. Entonces, si yo tengo el caso en sí tal cual real que se me puede presentar, ¿qué decisiones yo voy a tomar y cómo lo voy a resolver? Entonces, también en los estudios de casos voy a tener esta visibilidad de cómo la persona toma decisiones y si esas decisiones son las adecuadas para nosotros. Listo, entonces nosotros cuando tenemos el Assessment Center, tenemos los evaluadores, como les había comentado, entonces tenemos que hacer una observación y un registro de conductas, es decir, las competencias técnicas y las competencias blandas, ¿ya? Entonces, ¿qué técnicas de observación yo debo de tener como evaluador? Utilizar métodos estructurados y objetivos para observar comportamientos, ¿ya? Entonces, ¿cómo hago ello? Yo ya tengo una lista estructurada, una lista de las competencias que quiero evaluar y con escala de calificaciones y criterios predefinidos, ¿ya? Entonces yo ya preparo, ya sea de manera virtual o sea de manera ya física en papel, que yo ponga los criterios de evaluación que yo voy a evaluar y entregarles a cada uno de los evaluadores ya listo para que la persona solo ponga la calificación y después hacer una verificación con cada candidato, ¿ya? Esto que nos permite tener, minimizar los sesgos y obviamente no olvidarnos que calificación, como son varios candidatos que yo estoy evaluando al mismo tiempo, la memoria es frágil y si yo no tengo un listado de las competencias que yo voy a evaluar o no voy anotando estas competencias, se me va a olvidar y no sé qué puntaje tuvo este candidato, qué puntaje tuvo el otro candidato o qué estoy midiendo, ¿ya? Entonces es súper importante que para la técnica de observación yo ya tenga criterios predefinidos y qué competencias voy a evaluar, ¿ya? Un registro sistemático, ya documentar comportamientos de forma ordenada y consistente durante las actividades. Entonces yo voy a evidenciar qué comportamientos está teniendo la persona, pero durante las actividades que voy realizando. Entonces, si yo voy a realizar una actividad en esta hora, yo voy a detallar qué actividades realizó y qué puntaje tuvo y ser de manera inmediata, específica y basado en hechos observables. Ya, entonces en este caso cada vez que se haga el ejercicio, en ese momento poder identificar el comportamiento que tuvo y calificarlo, ¿ya? Y no, de esa manera no olvidarnos o no calificarlos después de lo que me voy acordando, sino en ese momento que tengo la acción, que observo el comportamiento, poder ya anotarlo, ¿ya? Y toma de decisiones. Cuando nosotros ya observamos y registramos las conductas, yo puedo tomar decisiones y los registros precisos son fundamentales para yo poder tener de manera objetiva cada una de las calificaciones que yo voy a dar, ¿ya? Entonces, hay que saber que se debe de evitar estos sesgos y de calificar de manera justa y fundamental recomendaciones. ¿A qué me voy con ellos? Que cada respuesta, perdón, que le dé los candidatos, yo pueda fundamentar por qué se le pone esta calificación y hacer las anotaciones referentes a estas calificaciones, ¿ok? Entonces, lo que nos ayuda al observar y registrar las conductas nos va a permitir tomar este tipo de decisiones y saber qué candidato es el más idóneo y cuál es el que mejor se desenvolvió durante los ejercicios que nosotros les pusimos. Ok, entonces, ¿cuáles son los criterios de evaluación que nosotros por lo general debemos de poner durante el Assessment Center y debemos de decirles a los evaluadores que se va a tener? ¿Qué es lo que vamos a evaluar? Relevancia y claridad, ¿ya?
los criterios o lo que yo voy a evaluar debe de estar directamente relacionado con las competencias del puesto. Entonces, como les comentaba, nosotros como talento humano, la persona encargada que se va a realizar, a programar este Assessment Center, debe de realizar una ficha con las competencias que va a evaluar, pero que estas estén relacionadas y tengan consistencia con el cargo que yo estoy evaluando, ¿ok? Entonces no puedo poner otro tipo de competencias que no me van a aportar al cargo y obviamente porque esto nos va a proporcionar que el evaluador se confunda y no califique bien. Entonces yo debo de tener claro qué competencias son las que necesita el cargo y con ello poder detallarlas. ¿Ok? Consistencia, aplicar los mismos estándares a todos los participantes, porque esto garantiza equidad. Entonces, la misma hoja en la que yo voy a poner las competencias debe estar para todos los candidatos. ¿Ok? Entonces, debo de poner las mismas competencias y las mismas los criterios de evaluación, ¿ya? No debo de poner para unos más y otros menos porque eso lo que va a salir en el Assessment Center es que no vamos a tener una consistencia del proceso y obviamente no vamos a tener una buena selección ni el candidato idóneo. Únicamente solo vamos a elegir por la observación y no se va a tener una consistencia, ¿ya? Entonces, cuando tenemos esta consistencia de cada una de las evaluaciones que hago con cada uno de los candidatos, tengo la confiabilidad de los resultados obtenidos y obviamente va a ser consistente y va a ser consensuado con cada uno de los evaluadores. ¿Ya? Adaptación al perfil, los criterios deben ajustarse al perfil específico del puesto evaluado. Ya esto asegura que se midan las competencias realmente necesarias para la posición. Entonces, yo debo de realizar igual las competencias referente al descriptivo de cargo, al tipo de cargo que yo estoy seleccionando. Entonces, debe de ser del perfil específico del puesto y como lo hago con ello, con el descriptivo de cargo. Asegurarme y empaparme bien de la información que yo debo de tener para el cargo que yo estoy seleccionando. ¿Ya? Una vez que nosotros ya realizamos los ejercicios de nuestro Assessment Center, ponemos a prueba cada uno de los candidatos. Sí es necesario realizar un reporte para nosotros saber cuál es la persona idónea y cómo se le seleccionó y cómo nos fue en el caso que se les puso en las simulaciones de cada uno de los candidatos. Entonces, cuando yo ya tengo las evaluaciones y los reportes, más bien las fichas de cada uno de los evaluadores que estuvo en el Assessment Center, primero yo debo de recopilar, reunir y sintetizar, perdón, todos los datos observados durante las actividades de la evaluación. ¿Ya? Entonces, ¿qué recopilo yo? Las notas, las puntuaciones y los comentarios de los evaluadores para crear un panorama completo. Entonces, obviamente, cada uno de los evaluadores tiene una percepción y puso la calificación que tuvo esa percepción, ¿no? Entonces, cuando yo ya termine el Assessment Center, lo que hago es poder acercarme con cada uno de los evaluadores, poder hacer una reunión con ellos y en grupo poder recopilar notas, puntuaciones y comentarios, es decir, por qué se le puso esta puntuación, qué le pareció. Por qué se realiza de esta manera o por qué lo calificó así? Entonces, sí es importante poder primero, antes de realizar el reporte, poder recopilar con cada uno de los evaluadores las puntuaciones que tuvo. ¿Ya? Tener un formato claro. Cada vez que nosotros hagamos los reportes debemos estructurar de manera organizada con secciones definidas. Es decir, con cada cuando vayamos a presentar el reporte, poner los datos del participante, las competencias que se evaluó, cómo se iba a evaluar el Assessment Center, qué competencias se va a identificar en el assessment.
ver las fortalezas, los puntos de mejora y las recomendaciones específicas. Entonces, de entregar un reporte detallado y sistemático para que se pueda a través de ellos evidenciar cómo se realizó el assessment y cuáles son las decisiones que se tomó y por cuál candidato nosotros nos vamos a decidir. ¿Ya? Entonces también pues, al rato de elaborar nuestros reportes debe estar de manera clara. Y usar de manera estratégica, utilizar el reporte como herramienta para retroalimentación al participante y para fundamentar decisiones de selección, promoción y desarrollo profesional. ¿Ya? Entonces, este reporte que nosotros hacemos al final del assessment de los casos que se les puso a los participantes, poder a través de ellos darles un feedback, darles una retroalimentación al participante, sea la persona que ganó, indicarle los puntajes que se te asignaron fueron estos, los comentarios y las observaciones de los evaluadores. Y de igual manera, a los participantes que no son los seleccionados, poderles indicar cuáles son los puntos de mejora, qué es lo que la persona debe de seguir tratando, debe de seguir mejorando y para que en futuros procesos le vaya mejor. Entonces, sí es importante que nosotros utilicemos estas herramientas para también poder tener ese feedback con los participantes que no fueron seleccionados, porque a la vez dieron ese tiempo, dieron esa calidad de también esa predisposición para participar durante los ejercicios. Entonces, sí se van a quedar con el tema de que por qué no salí seleccionada, si respondí todo, si respondí como yo creí en el ejercicio. Entonces, sí nos ayuda con este reporte decirles, no sacaste esta calificación y lo que necesitas mejorar es en estas competencias, ¿ok? Entonces, al elaborar el reporte nos ayuda también a tener este enfoque estratégico con los candidatos, ya sean los seleccionados o los que quedaron en segundo o tercer lugar. Ok, entonces, con ello, tener una retroalimentación efectiva, ya tener estas conversaciones en cada uno de los candidatos nos permite también tener este profesionalismo y tener este acercamiento con cada uno de los candidatos, ¿ya? Esta retroalimentación que se realiza con los candidatos debe ser específica y constructiva, ¿ya? Que el feedback que se les da debe de ser clara, detallada y orientada al crecimiento. Entonces debe ser clara, indicarles, este fue tu puntaje, esto fue lo que respondiste y por qué se te puso este puntaje con las respuestas que tú diste. Y orientadas al crecimiento, obviamente, indicarles por qué tuvo este puntaje y decirles es que debía responder de esta manera. ¿Por qué no se necesita en esta área de realizar tales actividades, se resuelve de esta manera y obviamente eso le permite al candidato darse cuenta en lo que falló y poderle también ayudar a él en su crecimiento, ¿ya? Evita generalidades y enfocarse en el comportamiento específico del participante, ¿ya? Entonces yo no puedo obviamente decirle o dar un feedback, una retroalimentación a los candidatos de manera general, porque cada candidato se desenvolvió de diferente manera. Entonces debo de enfocarme de los comportamientos específicos de cada uno de los participantes, ¿ya? Y esto me ayuda también a nosotros tener ese acercamiento también con los candidatos y poderles indicar a ellos que pueden crecer y ayudarse y también aprender de mejor manera o tener mayor conocimiento en estos temas específicos, ¿ya? Debe ser basada en hechos. El feedback, la retroalimentación que yo le voy a dar al candidato debe estar fundamentada con comentarios y conductas observadas durante las actividades. Entonces, poder indicar cómo actuó, cómo se desenvolvió y decirle en este aspecto, en este ejercicio que te hicimos, en esta pregunta específica que te hicimos durante la Assessment Center, respondiste de esta manera y obviamente esta no fue la adecuada o tuviste este puntaje y con ello permite ser de manera concreta, poner los ejemplos de cómo la persona respondió, ¿ya? Entonces con ello evitamos interpretaciones subjetivas o juicios personales, porque se le está identificando y se le está evidenciando cómo la persona respondió en ese caso específico, en ese momento, ¿ya? Y con eso la persona puede entender y puede saber en qué mejorar, ¿ya?
Y desarrollo continuo, cuando nosotros hacemos hincapié en lo que la persona respondió, en lo que le faltó, podemos tener un desarrollo y una retroalimentación que nos puede ayudar en un futuro al candidato. O en el caso de que estemos utilizando el Assessment Center para el desarrollo interno de los colaboradores, indicarles qué puntuación tuvo y por qué tuvo esa puntuación y qué fortalezas le falta potenciar, qué fortalezas necesita un poco más trabajar y obviamente pueda seguir desarrollándose dentro de la compañía. Entonces, también nos permite a nosotros como talento humano tener ese desarrollo continuo con cada uno de los colaboradores. Ya. Dentro del Assessment Center, nosotros como talento humano y también como evaluadores debemos de tener ética y confidencialidad con lo que están realizando los candidatos o cómo interactúan los mismos. Perdón. Ok. Entonces, tenemos que tener en cuenta estos aspectos fundamentales dentro de la ética y la confidencialidad que nos están entregando los participantes y las respuestas que nos están dando, ¿ya? Primero, respeto a la privacidad. La información personal de los participantes se debe de manejar con absoluto respeto. Solo personal autorizado accede a los resultados, ¿ya? ¿Qué quiere decir con esto? Que cuando el candidato acepta participar en este tipo de Ascendance Center, en estos tipos de casos, nos dan los datos a nosotros, como es sus nombres, un poco de lo que realizan, la parte académica, donde trabajan actualmente, porque se quiere cambiar. Entonces, nosotros presentamos esos a los demás evaluadores, a los demás miembros del panel para que ellos puedan saber un poco más de cada uno de los candidatos y es por ello que estos datos deben de manejarse de manera confidencial. Ya únicamente utilizar los datos que tengo para el ejercicio, para el Assessment Center y el proceso de selección, en este caso que nosotros estamos teniendo. ¿Ok? No evidenciar ni tampoco informar a otras personas que no tienen nada que ver dentro del Assessment Center o que no son evaluadores y yo poder informarles o darles detalles de esos datos que nos dio la persona o el candidato. Ya, entonces se debe de quedar en el ejercicio, en la confiabilidad de que nosotros estamos teniendo esa información para saber cómo la persona es realmente y es el candidato que está participando con nosotros en el proceso y no divulgar esta información, ¿ya? Uso responsable de información. Los datos recopilados deben utilizarse exclusivamente para los fines establecidos. Entonces, si yo ya evidencio cómo la persona respondió, los conocimientos que tiene, únicamente para la calificación y para saber si es la persona que va a ser seleccionada o no, ¿ya? No puedo utilizar esta información para igual divulgarla y también informar a otras personas los resultados que tuvo la misma. Entonces tuvo baja calificación, no se desempeñó muy bien dentro del grupo. Yo no puedo divulgar a otras personas, otras entidades que esta persona no se desenvolvió bien en el caso, ¿ok? Entonces tenemos que ser muy responsables con la información que tuvo o cómo se desempeñó durante el Assessment Center, ¿ya? Y es necesario que tengamos igual un consentimiento, ¿ya? Imparcialidad y transparencia. Todos los participantes deben ser evaluados bajo los mismos criterios, lo que les comentaba. Debe ser para cada uno de ellos las mismas competencias, las mismas habilidades que se debe de medir para así de ello evitar sesgos y también evitar discriminación, ¿ya? No se le puede evaluar a una persona con otros criterios, con otras competencias y a otra persona con las competencias que nosotros creamos que le pueden servir, sino a todos los mismos y eso nos permite evitar sesgos. Entonces, con ello también nos evitamos esta discriminación y obviamente que la persona no se sienta confiable, no tenga esa confianza con nosotros como compañía, ¿ya? Entonces, es por ello que sí se debe realizar un consentimiento cada vez que nosotros vayamos
a solicitar que los candidatos participen en un assessment center, que participen de estas actividades, realizar un consentimiento apropiado en donde la persona firma que va a ser partícipe de estos ejercicios y que la información que nos está entregando va a ser totalmente confidencial y se va a quedar con nosotros y va a ser usada únicamente para el proceso que nosotros vamos a realizar o que está participando, ¿ya? Entonces, nos evitamos cualquier tema de discriminación, cualquier tema de que la persona no esté de acuerdo, que crea que se está divulgando la información, con hacer un consentimiento antes de que la persona vaya al assessment center. Es muy importante, obviamente se le entrega el consentimiento de que su información va a estar resguardada y así nos evitamos cualquier inconveniente en el futuro, ¿ya? Entonces es importante para ello un consentimiento. Ya. Ahora vamos con el tema de interpretación y de resultados y el análisis. Una vez que ya nosotros realizamos el Assessment Center, ya vimos cómo la persona interactúa, cómo resuelve los problemas, cómo responde en las entrevistas que nosotros le hicimos en el caso, en ese espacio. Y también ya tuvimos ya la recopilación y ya tuvimos el reporte de cada uno de los evaluadores. Nosotros debemos de saber cómo analizar estos datos y cómo tener una aplicación, obviamente ya para que la persona sea la idónea para ocupar el cargo. ¿Ya? Entonces, para hacer un análisis de los datos que me dieron los evaluadores, debemos recopilar y organizar sistemáticamente todas las observaciones registradas. Debemos recopilar y también organizar adecuadamente. ¿Ya? Comparar los resultados con el perfil de competencias definido. Obviamente, una vez que ya tenga los resultados de cada uno de los evaluadores, poder saber, para hacer una comparación entre cada uno de los evaluadores y donde se identifica un poquito más con qué candidato nosotros vamos a quedar, ¿ya? Qué competencias hayamos y cuál va a ser estos hallazgos que nosotros tuvimos y observamos en el desempeño futuro, ¿ya? Y utilizar estos resultados para diseñar planes de desarrollo individuales que nos permiten, en el caso de que nosotros estemos haciendo el Assessment Center, tener este tipo de data para poder hacer los planes de desarrollo individuales. ¿Ya? Y en el caso de selección, poder nosotros tomar la decisión adecuada en el caso del proceso y poder decir, con esta persona nos vamos a quedar en el proceso y tuvo esta calificación y tuvo esta puntuación para nosotros poder seleccionar la persona y también informar, ¿ya? Entonces, a través de los datos de la data que nos entregaron los evaluadores, de las puntuaciones que tuvo cada uno de los candidatos, poder analizar esos datos y poder entregar ya el reporte adecuado y poder detallar a la persona que selecciona en este caso o cuando es de desarrollo interno poder también realizar estos planes que nos permiten ayudar a los colaboradores. ¿Ok? ¿Ya? Listo, chicos. Entonces, vamos a después continuar con un ejercicio práctico. ¿Ya? Entonces, vamos a hacer una simulación de un assessment center. ¿Ya? Entonces, vamos a ver cómo nosotros podemos continuar y realizar un assessment center con un cargo de auxiliar de talento humano, que ustedes, en este caso, ustedes pueden participar en varios assessment en diversos procesos que les elijan ustedes como talento humano y obviamente estén preparadas para las mismas. Entonces vamos a hacer un pequeño caso práctico, ejercicio que nos vamos a identificar con cada uno de los cargos que nosotros vamos a tener. ¿Ok? Entonces, chicos, se vuelven a comentar, por favor, en este caso al mismo Zoom, pero ya se va a acabar la sesión y ahí sí continuamos con el ejercicio. ¿Ok? Mm.